Muchos no sabemos ni comprendemos qué es el ruido mental, pero muchos lo vivimos y sobre todo lo sufrimos. Esto no es tener vida, es causa de estrés y ansiedad. Es la imposibilidad también de tomar decisiones y muchas otras cosas como las vamos a hablar en este podcast. Así que síganos, comenten y comparten para que podamos llegar a más personas con estos temas que a mí en lo personal me encantan porque sé que pueden ayudar a muchos más. Así que bienvenidos y bienvenidas a Hacer Uno el podcast con el tema de hoy, el ruido de nuestra mente causa estrés y ansiedad. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que nos están viendo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Ser Uno, el podcast. Hoy continuamos con María de la Luz. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Excelente, María de la Luz. Bueno, me alegra que estés con nosotros nuevamente en este espacio y bueno, vamos a hablar hoy de un tema que a mí me apasiona y me apasiona por la importancia que tiene el tema y son las emociones. Vamos a hablar un poquitico de inteligencia emocional, de la importancia de ser inteligentes emocionalmente y de, bueno, cómo en nuestras vidas a veces las emociones nos arman un lío que nos dejan náufragos, le diría yo. Ay, estoy totalmente de acuerdo. Las emociones nos sugestionan nuestro estado de ánimo y con eso nuestras acciones. Así es. Pero mira, vamos a hacer una distinción. Vamos a entender inteligencia emocional. Por allá, desde los 70, se empezaron a hablar de la importancia de la inteligencia emocional, pero no fue sino hasta por allá en la década de los 80 que Daniel Goleman habló de inteligencia emocional y de cómo pues esto afectaba en todos nuestros roles que como seres humanos. Y siempre nos hemos enfocado en la inteligencia del IQ, ¿no? La inteligencia cognitiva, el conocimiento, en lo que tú sabes, incluso en la capacidad de resolver problemas a un nivel de cognitivo. Pero no se nos enseñó a gestionar emociones, somos analfabetas emocionales y desde niños, por ejemplo, acá en Latinoamérica, en algunos países hay cierto machismo donde se nos dice, como por ejemplo, no llores, que las niñas son las que lloran, cosas de ese tamaño. Entonces, no se nos enseñó a gestionar las emociones, no se nos enseñó a contemplar las emociones y bueno, desde allí pues menos a gestionarlas. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo vivo en Inglaterra y cuando yo llegué yo soy una persona emocional, tú lo sabes, eneatipo 2. Y en Inglaterra no hay emociones, no son, los latinos expresamos las emociones, lloramos, reímos y no nos importa. Aquí en Inglaterra no se expresan las emociones, a mí me costó mucho, pero a mí no me importa llorar. Pero aquí no, como en tema como cultura, no se expresan como en otros países. Pero a ver, con eso que tú nos dices, es un tema cultural, sin embargo, las personas, todos los seres humanos sentimos. ¿Cómo tú ves la diferencia entre, por ejemplo, tú como española y residente en Inglaterra? ¿Cómo tú ves esa parte cultural en cuanto a las emociones? ¿Es un tema que se les enseña desde niños? ¿Es un tema, o sea, qué crees tú que marca esa diferencia? Bueno, Inglaterra es un país muy duro y yo entiendo que hay veces que es un país muy frío. O sea, los ingleses tienen emociones, están tristes o están muy alegres, o sea, ellos tienen emociones como todo el mundo, pero no los muestran. O sea, puede una persona estar muy triste o muy alegre y tú no te das cuenta. No lo saben expresar delante de la gente. A lo mejor van a su casa y lloran, pero es una cosa que yo aún no he podido controlar. Una persona está triste, no te habla, o sea, no hablan, en el trabajo no hablan, se concentran, se concentran, son muy prácticos y bueno, pero no hay emoción. Bueno, pues es difícil, imagino yo. Ahora,
lo que tú dices, creo que es un tema más allá de no, más que no sentir, es un tema de que no manifiestan, ¿sí? Y desde ese punto, desde ese no manifestar, hasta donde tú logras percibir que esto les afecte, de pronto en las relaciones con nosotros, o sea, un inglés, hasta donde tú puedes ver que de pronto les Bueno, afecte. Ujú. no tienen el apego que tenemos nosotros. Yo me hago amiga de alguien y tengo ese apego a esa amistad. Ellos no tienen ese apego. O sea, son más prácticos en general. No es bueno ni malo, es una cosa cultural. Ok, bueno, ahora desde lo que nosotros hemos estudiado, el no manifestar las emociones, yo considero que puede ser perjudicial en el sentido, no por el tema cultural, ¿sí? Sino ya por un tema habitual, le diría yo. Y creo que aquí nos viene muy bien marcar esta diferencia. Cuando es un tema cultural, como tú nos mencionas, que son los ingleses los que tienen este comportamiento general así, de no expresar sus emociones, de reservarlas, pues les viene perfecto. Pero a una persona que lo hace más por represión, que lo hace más como porque se habitúa a no expresar sus emociones, no por un tema cultural, sino por un tema de pronto de baja autoestima, de quizá desvalidación, siente que no le van a validar su sentir, ¿sí? Eh, Se vuelve como una represa y al final es un caos total cuando se desbordan las emociones. Desde allí la importancia de aprender a gestionar las emociones. Es totalmente de acuerdo contigo y además te pueden crear enfermedad, no expresar las emociones. Ese reprimir de esas emociones te pueden crear una enfermedad porque acumulas mucha negatividad. Sí, mira, con eso que tú dices, María de la Luz, recuerdo a un compatriota tuyo, Mario Alonso Puj. Él es neurocirujano y habla mucho de esta parte de las emociones y él dice cómo las emociones, pues aunque son algo de la mente, afectan el cuerpo físico, ¿sí? Y cómo las emociones, incluso él trabaja ahora en un departamento de investigación oncológico y cómo el tema de no gestionar las emociones está relacionado con el cáncer, con el ¿Sí? deterioramiento de las células. Y bueno, cuando decimos esto, o sea, es que prestarle atención a las emociones es muy importante. Estar atento de cómo estoy sintiendo es muy importante. Y de allí la inteligencia emocional. Aprender a gestionar, comprender las emociones. Y es que mira, a veces ocurre que ni siquiera sabemos cómo nos sentimos. Es No verdad, sé porque si. no sentimos el cuerpo. Estamos desconectados totalmente del cuerpo. Somos tan mentales que estamos desconectados, que no nos dejamos sentir al cuerpo. O sea, esto que estamos haciendo, esto de desarrollo personal, que estamos ayudando a la gente a desarrollarse personalmente, es una parte hacer sentir tu cuerpo, sentirte aquí y ahora. Sí, y creo que de pronto pueden ser los afanes, la cotidianidad, el estrés de pensar en la oficina, el trabajo, que nos desconecta y nos vamos en piloto automático y nos reconocemos nuestro sentir. Sí, totalmente. ¿Te ha pasado, María de la Luz, por ejemplo, cuando con tus amigos, con tus conocidos, que tú les preguntas cómo estás y no saben cómo responderte? Y bueno, y aquí en Inglaterra, ¿cómo estás? Y la gente dice bien, pero totalmente mecánico, sin saber, Lo que eso sí, significa. todo el mundo la misma respuesta. Yo tengo un ejemplo de esto que estás diciendo, es que cuando desde que se ha muerto mi marido, yo tengo dolor en el cuerpo, lo he somatizado. Es yo cada vez estoy mejor, pero eso que no puedo, esa frustración, ¿no? Él se ha ido y esa tristeza la estoy sacando a través del cuerpo y tengo dolores, no me puedo mover, me está costando mucho el movimiento, pero es simplemente emocional. Sí, 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 es una muestra, gracias por ese ejemplo de tu intimidad, María de la Luz, porque es una muestra de cómo las emociones nos afectan físicamente y cómo pues tenemos que aprender a reconocerlas. Y es que somos, o sea, yo insisto en esta parte porque desde que la escuché me pareció muy
simpático la expresión de que somos analfabetas emocionales. Es decir, no sabemos lo que sentimos y debemos aprender a hacer distinción entre emociones, estados emocionales y sentimientos. Y allí, María de la Luz, mira, por ejemplo, las emociones, no sé si te vistes intensamente, Inside, creo que ese fue el nombre en inglés, una película animada de Pixar que hablaba precisamente de las emociones. Y, y entender que las emociones no son ni buenas ni malas, son neutras, ¿no? Las emociones son completamente neutras y nos traen información. Ya, esas son las emociones. Y podemos hablar de, dependiendo de los autores, emociones como tristeza, alegría, enojo, miedo. Y son emociones normales que nos debemos permitir sentir. Y todas las hemos sentido. ¿Tú las has sentido en algún momento de estas emociones? Es como las intencionamos, ¿no? Esto es lo que decimos de los sentimientos y los pensamientos. Cuando tú intencionas un pensamiento, como le pongas algo negativo, tú emocionas, tú lo pones, alineas, entonces sale lo negativo. Por eso es importante ser lo más positivo posible, porque ya de naturaleza nos cambian esas emociones a negativas. Y te estás destrozando la vida, o sea, necesitas cambiar ese chip, esas creencias. Correcto, exacto, dependiendo de cómo tú las intenciones, cómo tú lo interpretes, diríamos desde el coaching, el observador que tengamos frente a ese sentir. Porque para muchos, por ejemplo, esto lo digo a título personal, para muchos la tristeza puede ser algo negativo, como que no quiero sentirme triste, pero mira, a mí me encanta. Y a veces yo busco como una canción triste, una canción para entrar en un sentir melancólico y me ayuda a crear, me ayuda a escribir. Entonces yo uso la tristeza para crear. Claro, la alegría, fantástico, el gozo, el disfrute cuando estamos en una fiesta, en un baile, etcétera, compartiendo con amigos, pero también permitirnos el enojo. No me agrada algo que estoy viviendo, pues me enojo y lo libero con energía y lo suelto y respiro profundo y continúo mi camino. Y ese es el permitirnos las emociones y el permitirnos que fluyan también. Además, si te das cuenta, si observas tus emociones, te puedes dar cuenta de en qué estado emocional estás, en qué está pasando contigo. Porque si no te paras a pensar, tú puedes estar triste, puedes estar alegre, pero realmente no haces consciente, no eres consciente de lo que te está pasando. Y creo que esa es la clave, María de la Luz. Cuando tú logras y te detienes, si haces un alto en todo tu revolú, en todas tus revoluciones y tu aceleración, y dices, ven, ¿yo por qué estoy sintiendo esto? Ya, ¿cuál es el origen? Y empiezo a hacer procesos de asociación. Si yo me estoy sintiendo triste, puedo que esté en unos estados, que esto es lo diferente, ¿no? Las emociones duran poco tiempo, son pasajeras, pero los estados emocionales son anclas. Y si yo me estoy sintiendo constantemente triste, puede que esté en un estado emocional de depresión. Y esto ya es un tema de que hay que prestar atención a nivel clínico, porque se van deteriorando mis células, voy somatizando, como tú mencionabas hace un momento, muchas cosas, se va afectando mi mente y mi cuerpo. Entonces, desde allí la importancia de que cuando yo estoy viviendo una emoción, hacer un alto y, ok, esta emoción me viene a traer información de en qué estado emocional estoy, cómo me encuentro a nivel interior, cómo están mis pensamientos. Y desde allí, pues bueno, poderlo trabajar, porque todo tiene que fluir. Esta vida es transitoria y todo tiene que estar en constante movimiento y fluyendo. Exacto. Siempre hay una cosa de la Biblia que a mí me gusta mucho, que es que lo que estamos pasando hoy van a ser recuerdos mañana. No se van a quedar ahí, se vamos moviéndonos. Entonces, a veces lo que nos pasa hay que transitarlo, hay que transformarlo. Y eso lo he aprendido contigo. Hay que transformarlo, lo que te está pasando, porque no te vas a quedar ahí en ese momento. Y empezar a asimilar y a fluir
Es inteligencia emocional, ¿no? Sí, sí, justo mira que con Marcela en el podcast anterior, en el capítulo anterior, hablábamos de la importancia que tiene todo esto del autoconocimiento, porque cuando tú te adentras, te embarcas en el autoconocimiento, empiezas a comprender por qué sientes de esta manera o de otra. Ujú. ¿Sí? Empiezas a comprender, bueno, yo siento frente a estas circunstancias esta emoción porque yo soy así. Entonces, si tú quieres decir, poder dar respuesta a quién soy, pues mira cómo estás sintiendo. ¿Cómo Exacto. estás sintiendo? ¿En qué circunstancias sientes de una u otra manera? Y por eso me encanta cuando tú dices que empezamos el podcast y decías, es que yo soy emocional. Es decir, ya eso es un avance grandísimo que tú logres identificar que eres una persona emocional. Entonces, cuando se están aflorando todas tus emociones, pues sabes que debes prestarle atención. Y bueno, he aprendido que soy emocional, ¿no? O sea, es como si fuera una ola. Entonces, Ajá. tiene 3 días. Si un día me encuentro mal, me estoy emocionalmente triste o muy mal, sé que al día siguiente voy a estar mejor. O sea, ya lo tengo comprobado, que dura 3 días. Entonces, de observarme cuánto dura y cómo me supero, he aprendido a superar esa tristeza, no necesito a nadie, me he aprendido con la observación. Y esto pertenece a este desarrollo personal que yo estoy haciendo tan fuerte y le estoy prestando mucha atención a este viaje maravilloso que estoy haciendo hacia mi interior. ¿Cómo es posible que yo me pudiera tener una vida feliz antes pensando que yo tenía una vida feliz sin saber quién era? Hasta que tú no sabes quién eres, es imposible que tú tengas una vida feliz y estés contento contigo mismo y con lo que te está pasando alrededor. Hay que ir a tu interior primero. Sí, sí, es que, y ese es un gran peligro que cometemos los seres humanos, buscar cosas esenciales e importantes para nuestra vida fuera de nosotros. La felicidad se encuentra dentro, la calma, la paz se encuentra dentro. Entonces no debo salir a buscarlos fuera, sino que debo embarcarme en ese viaje de autoconocimiento, ¿sí? Y una de las herramientas para aprender a vivir feliz es el saber comprender y gestionar las emociones. Porque es que, mira, a veces pensamos que la felicidad está relacionada con la alegría, pero sentirse triste a mí me hace feliz. Sí, el tener un Claro, momento de melancolía me puede hacer feliz. Incluso el enojo y el poder expresar y manifestar mi desagrado frente a algo, cuando yo respiro y fluye, ay, no me lo voy a cargar, así que voy a estar en paz. Entonces, claro. desde allí, esto es muy importante. Eso lo he aprendido con el eneagrama de la personalidad. Desde que estamos estudiando el eneagrama ha sido una pieza muy clave en mi desarrollo personal y se lo recomiendo a todo el mundo. Yo no conocía el eneagrama y el autoconocimiento de la personalidad porque me ha ayudado mucho a saber quién soy. Y entonces, entre unas cosas y otras, en todo el desarrollo que estoy haciendo, o sea, estar aquí y ahora y me siento tan llena. O sea, no necesito. Antes estaba llena de carencias, me molestaba que alguien no me llamara o que la familia dependía de todo el mundo, porque al ser emocional tú dependes de todo el mundo. Que yo sea Sí, autónoma, que yo pueda yo sola ser feliz y a pesar de lo que me ha pasado, de perder a mi marido, de perder a mi hijo, de estar sola y poder estar llena, estoy más llena que nunca. O estás sea, de en verdad se compañía lo de ti recomiendo misma. a todo el mundo. Bueno, has aprendido a disfrutar de estar contigo. Y es genial porque, mira, muchas veces creemos que necesitamos a las otras personas y nos volvemos dependientes emocionales. Uh-huh. Nos volvemos dependientes de nuestro sentir, depende de cómo esté el otro. Nuestro sentir depende de si el otro está o no está. De tu pareja, de tu mamá, de tu papá, de tus hijos, de amigos. Entonces le estamos dando el poder de nuestro ser a otros. Y es que esto es una bomba cuando tú lo comprendes y cuando lo aprendes a vivir, porque te vuelves una persona independiente. Primero descubres que has sido una persona
inmadura y dependiente por muchos años. Y Sí, luego dices, ok, ahora, ¿cómo voy a empezar a ser una persona independiente? ¿Y cómo voy a empezar a sentirme bien conmigo? A sentir que soy suficiente para mí, a sentir que puedo reconocer lo que valgo, las emociones que tengo y cómo puedo permitirme, sobre todo esa es la palabra clave, creo que es cómo puedo permitirme sentir frente a las cosas que vivo. Es que claro. al final no se trata de reprimir emociones. Si te despiden del trabajo, pues te enojas y lloras y fluyes y te lo permites y continúas la vida. Exacto, y yo he aprendido que da igual, o sea, todo lo que te pasa es parte de tu crecimiento personal y Ujú. las cosas negativas que te pasan son oportunidades para crecer. O sea, puedes tener un mal día, te pasan las cosas que a lo mejor que no te pase lo que tú quieres es una bendición, porque detrás de una caída puede estar un mundo de bendiciones. Porque yo te Así puedo es. decir que a pesar de todo lo que me ha pasado, ha sido lo mejor, porque es parte de mi crecimiento, ese es el camino que yo estoy llevando y no hay más. Entonces, saber gestionar eso es donde estoy, Y gestionando eso es eso. un tema de actitud, María de la Luz, es un tema de actitud frente a las circunstancias. Mira que Víctor Frank, el padre de la logoterapia, dice que al final la verdadera libertad es la capacidad de elegir qué sentir. Es decir, yo tomo una postura frente a esto que me ocurre y le pongo una emoción. ¿Veo esto como una gran tragedia o veo esto como una posibilidad? Y esto no es un positivismo a veces como medio absurdo, como que sin sentido, sino que es una realidad en la cual yo soy partícipe, protagonista, guionista y director de ella. Yo construyo esta realidad con mi actitud, con mis emociones, con mis pensamientos. ¿Sí? Al final lo que ocurre no es lo que importa, sino cómo yo le pongo una emoción, la emoción que yo elija y cómo yo elijo pues, seguir adelante a pesar de. Tú has dicho cosas muy fuertes, como por ejemplo que perdiste a tu esposo y no te desboronas, sino que eliges vivir y eliges vivir con una actitud diferente que quizá otras personas no tendrían. Y has pasado una cantidad de situaciones y a pesar de, eliges tener una actitud que, claro, nos flaqueamos a veces como seres Mm. humanos, pero mira que también has hecho una valoración de acuerdo a la observación y es que dura 3 días. Exacto. Y cómo tú eliges, o sea, tu reacción es parte de ser exitoso. O sea, cómo reaccionas ante a las circunstancias. Da igual lo que te pase, pero tu reacción va a garantizar cómo resuelves esa situación. Porque por mí, o sea, es una ayuda, es ver las cosas de una diferente perspectiva. Sí. ¿Tú has tomado riesgos en tu vida, María de la Luz? Como decir, me lanzo Sí, en claro, me esto. vine a Inglaterra sin saber hablar inglés, cogí la maleta y me vine. Me he ido a países he tomado la decisión y me he ido a países sin conocer a nadie. Me fui a Australia sin pensarlo más y conocí a una chica en Nueva York y me fui a Australia a verla. Y sin conocerla mucho, yo me presenté en Sydney y es mi Wow. amiga todavía, pero me podía haber salido mal. Claro, claro, claro. Y has tenido miedo en alguno de esos momentos, ¿cierto? Y eso es parte del sentir. Pero ahí tenemos varias opciones frente al miedo. Y es el miedo y tampoco es malo. El miedo que nos puede ser muy prevenidos y muy acertados a la hora de tomar una acción o un miedo que nos ayuda a ser valientes. ¿Cómo una Mm. persona puede decir que soy valiente si nunca ha sentido miedo? Mm. Exacto, y yo he aprendido, de cuando era pequeña mi madre siempre me decía que yo no sentía miedo, porque es verdad que el miedo, para mí siento miedo a veces, pero soy muy lanzada, o sea, cuando alguien me está atacando, y es lo que me ha pasado siempre, que yo le he hecho un challenge, le he hecho un reto a las personas que me han metido miedo, o sea, el miedo es como que no existe, o sea, que tú dime lo que yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Hay a veces que tengo miedo y tengo un miedo, pero es exagerado, mi mente me está traicionando, me está saboteando, pero en general
no hay nada, o sea, hay pocas cosas que me pueden dar miedo de verdad. Después de todo, según me estoy viendo en la vida, cómo estoy llevando mis cosas y como eso, es un miedo creado, artificial. Bueno, para que vamos recapitulando aquí un poquito, hemos hablado de la importancia de las emociones y cómo las emociones nos ayudan a crecer, nos ayudan en todo este viaje de autoconocimiento y cómo nos ayudan a poder saber quiénes estamos siendo y poder salir de estados emocionales de pronto en los que nos encontramos anclados. Y viene otro punto que son los sentimientos. Los sentimientos que vienen siendo como una interpretación emocional de las cosas. Yo les mencionaba hace rato en un ejemplo en las clases que el sentimiento ya tiene una carga o una tonalidad cultural. Por ejemplo, para algunas personas ir a una playa nudista sería algo como de suma vergüenza. Yo nunca lo he hecho, pero diría como que pues me daría mucha vergüenza. Para otras personas que estén habituadas, que ya lo hayan hecho varias veces, no va a ser tanto, ¿sí? Desde allí, como esa vergüenza, sí, es un sentir, pero es un sentir que está arraigado a mis creencias, a mi cultura. Y también esto es importante porque muchas veces nos frenamos o nos detenemos por sentimientos que de pronto podríamos darle manejo, que podríamos gestionarlos diferente. A alguien le podría dar vergüenza vender. A mí me encanta vender mis productos, vender mis servicios, ¿sí? A alguien le podría dar miedo hablar en público. A otro le encanta la oratoria, ¿sí? Y eso es un tema que está arraigado con las creencias. Y hay una distinción muy importante aquí porque cuando son emociones, bueno, nos permitimos fluir en ellas y liberarlas. Pero cuando son estos sentimientos, debo aprender a tener un dominio más alto sobre ellos para que no controlen y gobiernen mi vida y de pronto no eviten que alcance propósitos. Exacto. Porque esos miedos pueden hacerte tomar decisiones que no son acertadas para ti y no te están haciendo crecer. Porque es verdad que eso me ha pasado cuando he sido más pequeña, me ha dado miedo por el que dirán o porque eso, hay cosas que no he hecho en mi vida y ahora me arrepiento muchísimo. Por eso ahora no dejo que nada ni nadie me detenga. Lo que quiero hacer lo voy a hacer, me da igual, lo que cueste, porque soy yo primero y nadie me va a detener. Me da igual las críticas. Y viene la palabra que tú me decías hace unos días, que eres imparable, estás en modo imparable. Estoy en modo imparable y me da igual. Pero eso solo se logra cuando ya has caminado por el autoconocimiento, cuando ya reconoces las herramientas que tú tienes. Eso es también, tú mencionaste ahora la Biblia y recuerdo un pasaje que dice que nadie se emprende en la empresa de construir una casa si no cuenta con las herramientas para hacerlo. ¿Sí? Es decir, tú ya sabes qué tienes, ya sabes quién eres, quién estás siendo, y por eso, pues, frente a una circunstancia, vamos, que no te da miedo y le das con todo porque sabes que puedes con esto. Exacto. ¿Ya? Ahora, eso es un tema que has ido ganando, no ha sido así desde siempre. No ha sido fácil, he tenido que tropezar muchas veces, he tenido que caer, pero he sabido levantarme y eso es lo importante. Da igual las veces que tropieces, pero lo importante es cuántas veces te levantas. A nadie es un camino, no es un camino de rosas. Creo que crecer en el camino correcto es duro y bueno, y ahí estoy. Bueno, ¿qué podríamos decirle, María de la Luz? A mí se me ocurre ahora que pensemos en qué podríamos decirle a estas personas que han empezado el camino del autoconocimiento, quizás se han leído un libro, quizás han asistido a un taller y quedaron así como, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora hacia dónde camino? ¿Qué podríamos decirles de nuestras experiencias como coach, como terapeutas, como enneagramistas a estas personas? Bueno, lo primero es que esto es un camino que no se termina hasta que no se muere, hasta que no te mueres. O sea, es un camino que hay que seguir, porque el autoconocimiento es duro. Hay pasos donde tú te enfrentas a ti mismo y a tus miedos.
Entonces hay un momento que te da miedo y lo dejas, pero es un camino que detrás de un tropiezo hay una bendición. Entonces yo les diría a estas personas que han empezado el camino del desarrollo personal que continúen. Que aunque al principio sea un poco duro y piensen que no avanzan, siempre se está avanzando, porque somos dentro de nuestro ser, hay como ese universo, somos universo dentro, entonces es tan amplio, tú nunca llegas a conocerte del todo. Cuanto más sepas, mejor, y lo que no te guste lo puedes cambiar, entonces aprendes a cambiarlo. O sea, que no se detengan porque descubran algo de ellos mismos, porque como nuestra personalidad es inconsciente y no vemos quién somos, solo lo vemos a través de los demás, tenemos que, en general, como yo antes, solo me conocía cuando caía, ¿no? Lo que me decían los demás. Pero ¿por qué esperar a ese momento y no hacerlo antes? Porque no te puedes ver, tienes que verte a través de herramientas o a través de los demás para conocerte a ti mismo. Ese es el kit, ese es el secreto. Wow. Fantástico. Bueno, yo les diría también que se permitan sentir. No existe la perfección. Y cuando más busquemos algo perfecto, más lejos vamos a estar de ser quienes realmente somos. Que nos permitamos sentir, que todas las personas se permitan sentir, que aprendamos a conocernos a través de nuestras emociones, que conectemos con otras personas a través de las emociones y que sobre todo aprendamos a continuar en el camino. Como tú decías, eso no es de rosas, o es de rosas, pero con espinas a ratos. Sí. Pero no hay nada más valioso que saber y poder responder a la pregunta, ¿quién estás siendo? ¿Quién eres? ¿Quién eres en realidad? No lo que tienes, no lo que has hecho, sino quién eres en realidad. Así que es realmente bastante valioso. ¿Quién eres y a dónde vas? ¿A dónde vas? Es en el siguiente podcast. Wow, estaría fantástico poder responder quién eres, a dónde vas. Fantástico. Pues bueno, María de la Luz, te agradezco por compartir con nosotros este espacio. Recuerden, pueden seguir a María de la Luz en María Martínez, hacer uno el podcast en YouTube también, y pueden encontrar también en Instagram. Nos pueden encontrar como Instituto Ser Uno y a María Martínez también, ¿cierto? María Martínez. Sí, tengo María Martínez 4160, María 4160 Martínez. Perfecto. Bueno, compartan, comenten, denle like y pues sugiérannos qué otro tema les gustaría que habláramos en este podcast. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Adiós. Adiós.